Entramos ahora a lo que son citas y referencias. Normalmente uno puede pensar que es lo mismo, pero no, están relacionados, pero hay que tenerlos en cuenta ciertas diferencias. Bien, vamos a explicar qué es lo que quiere decir primero citar. Si entendemos los conceptos, pues se nos va a hacer mucho más fácil. Citar no es otra cosa que dar crédito a una idea, a un pensamiento, a una frase, pero que ha sido dado por otro autor, que no nos pertenece, como también nos podría pertenecer en el caso que nosotros hayamos antes elaborado alguna investigación, algún libro, y pues en este caso pues estamos reafirmando nuestro punto de vista, nuestra idea. Por ejemplo, si agregas una frase de alguien reconocido en tu campo de investigación, que estás haciendo alguna investigación, por ejemplo sobre economía, y encuentras pues las citas relacionadas al tema tuyo, por ejemplo de John Nash, el premio Nobel de Economía, pues entonces tendrías que citarlo en este caso a este autor, ya que este personaje es el autor original. Si no realizas las citas correctamente, entonces vas a ser acusado de plagio, lo que podría tener consecuencias académicas, jurídicas, etc. ¿Qué sistema de cita utiliza las normas APA? Bueno, no es novedad, pero prácticamente te lo voy a decir porque quizás no lo sepas. Utiliza el método de citas fecha-autor. Eso quiere decir que a cada cita debes informar el apellido del autor y el año de la publicación de la fuente. Pero no solamente eso, sino que aquí voy a lo que significa una referencia. Una referencia completa debe aparecer en la lista de referencias bibliográficas, al final de tu texto. Hay otras metodologías de citas, pero bueno, eso no viene al caso. Aquí te muestro un ejemplo. Estás tú redactando tu investigación y quieres mencionar pues al autor Méndez Paz del año 2009 y bueno, sigues con la cita, con lo que está expresando. Eso vendría a ser al momento que estás redactando, pero en la lista de referencias, es decir, todas las citas que tú has podido obtener de algún autor deben ir al final. En las referencias bibliográficas, según APA, ya tendrías que colocar el apellido, la inicial del nombre, el año, el título del libro, de la obra, el editorial, etcétera, etcétera. Entonces eso después lo vamos a ver en cada uno de los ejemplos. Pero recuerda, la cita es mientras estás redactando, la referencia vendría a ser ya en sí toda la información del libro, de la obra en la cual tú has podido basarte para citar a dicho autor durante tu redacción. ¿Qué formatos hay para citar? Existen los textuales y los parafraseados. Su mismo nombre lo dice, pero de todas maneras te lo voy a explicar. Textuales también son considerados cuando reproduces exactamente las palabras del autor, que tú estás buscando alguna información, encuentras un libro y lo copias y pegas. O también podrías transcribir. De acuerdo al tamaño de toda la cita que tú acabas de copiar directamente del autor, se cambia el formato de presentación. ¿A qué me refiero? Que si la información que has obtenido de dicha fuente cita más de 40 palabras, entonces se muestra de una manera en el texto cuando estás redactando. Pero si dicha cita es hasta 40 palabras a menos, entonces se muestra de otra forma. Ya te voy a poner un ejemplo cuando veamos cada uno de ellos. Esos son con respecto a los textuales. Pero lo que es parafraseado, su mismo nombre lo indica, es cuando tú en tus propias palabras cuentas las ideas de otro autor. Tomas en sí lo que lees y comienzas a transcribirlo bajo tu propio entendimiento, pero en sí lo que estás haciendo es parafrasear. Cada vez que parafrasees a otro autor, es decir, resumas un pasaje o reorganices el orden de una oración, eso es en sí parafrasear, o cambies alguna de sus palabras, de hecho debes acreditar la fuente en el texto. ¿Qué tipo de citas tenemos? Tenemos citas narrativas, también llamadas basadas en el autor, y luego tenemos lo que son las citas en paréntesis. Voy a darte un ejemplo. Las citas narrativas aquí, como tu mismo nombre lo dice, es un tipo de cita basada en el autor, ya te había explicado, porque al comienzo de la frase, cuando estás redactando, comienzas a agregar el nombre del autor. En las citas narrativas, recuerda, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis. Aquí tú ves un ejemplo, ¿no? Imagina que tú estás redactando. En este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Berrío 2019, aquí estás colocando el autor y también el año. Tú colocas afirma que y entre comillas va todo el texto que en sí vas a copiar de la información de este autor y por supuesto al final la página donde lo has obtenido. Por supuesto esto va a variar, después vamos a ver un ejemplo. Esto es en sí lo que son citas narrativas.
Las citas en paréntesis, también llamado parentética, son citas entre paréntesis. El nombre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis. Ahí ves un ejemplo, entre comillas está toda la cita, todo el texto y al final va el apellido, entre paréntesis el año y el número de página. En los siguientes vídeos mostraré algunos casos en específico de los cuales nosotros nos podemos encontrar cuando estamos citando y también haciendo una referencia.